Hola, la paz de Dios, bienvenida a una nueva escuela dominical. Espero que ya te encuentres listo para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día domingo. Y como ya sabes, antes de empezar te voy a invitar a que hagas una oración junto conmigo para que lo roguemos a nuestro Señor que sea Él quien hable a nuestra vida en este día. Así que te invito a que cierres tus ojos si estás con tu familia, con tus papás, con tus hermanos, que también ellos nos acompañen en esta oración. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias te damos porque podemos estar, Señor, reunidos una vez más a través de estos medios digitales que tú has permitido que cada vez, Señor, crezcan y evolucionen, y ahora nos das la oportunidad de usarlos como herramientas para transmitir tu palabra. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de los pequeños que nos están viendo en sus hogares, Señor. Gracias porque sabemos que tú has estado con ellos y que has estado con nosotros, con los instructores, con los padres de los pequeños y con toda tu iglesia. Te rogamos en esta mañana de una manera muy especial que seas tú quien hable en nuestra vida, que nos muestres, Señor, aquello que quieres que aprendamos y que nos permitas llevarlo a la práctica. Quédate con nosotros, Señor, y dirige mis palabras. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros y permítenos conocer lo que ese día tú quieres de nosotros. Todo eso te lo suplico, mi Señor, en el nombre de tu bendito Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y para comenzar te invito a que alabes el nombre de nuestro Señor con las siguientes alabanzas. Hola niños, Dios les bendiga. En esta mañana les invito a que cantemos Qué gozo tengo. Niños, a que cantemos el coro Maravilla es saber que Cristo. Aunque me llame un aleluya. Aunque me llame un aleluya.
aspecto que es algo que nos sucede a todos los seres vivos, a nosotros los humanos, y también les sucede a los animales y a las plantitas. Eso que les pasa a todos o que nos pasa a todos es el crecimiento. ¿Alguna vez, hace algunos años, tú fuiste un bebé y eras pequeñito y requerías que tus papás te dieran de comer, te cambiaran, te vistieran, te cuidaran, ¿verdad? Y ahora ya eres más grande, tienes quizás 6, 7, 10 años, 11 a lo mejor. Y en el futuro vas a ser un joven y después un adulto y vas a tener a tus propios niños, a tus propios hijos. A eso se le llama crecimiento. En los animales también sucede, ¿verdad? Nacen y son bebés, cachorritos, crecen y después tienen a sus propios bebés. Con las plantas vemos que una semillita, si nosotros la ponemos en la tierra y la regamos y le da la luz del sol, pronto se puede convertir en una planta o en un árbol que puede dar frutos. A todos esos procesos se les llama crecimiento y Dios nos hizo a todos los seres humanos con la capacidad de crecer. No nos quedamos siendo bebés toda la vida, ¿verdad? Y tampoco nacemos siendo adultos, sino que pasamos por ese proceso que Dios así estipuló. Él determinó que nosotros teníamos que pasar por cada una de esas etapas hasta llegar a ser adultos y finalmente morir. El día de hoy vamos a hablar del crecimiento, pero no de un crecimiento físico, no vamos a hablar de un bebé que se convierte en adulto, sino que vamos a hablar del crecimiento espiritual. Y para eso vamos a hablar de un personaje que posiblemente tú ya conoces porque has oído muchas historias acerca de él, pero el día de hoy vamos a ver cómo fue que él creció espiritualmente. El nombre de nuestro personaje es Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro? Él era un pescador, nos cuenta la Biblia acerca de él y hoy vamos a ver cómo comenzó su crecimiento. Pues resulta, si tú no lo recuerdas, que un día estaba pescando él junto con su hermano. Eso era lo que ellos hacían, a eso se dedicaban y de eso vivían. Pero dice la palabra de Dios que en una ocasión llegó hasta donde ellos estaban el Señor Jesús y les habló y les dijo: vengan, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y dice la palabra que ellos dos, que él y su hermano, al momento dejaron lo que estaban haciendo, dejaron su barca y siguieron a Jesús. A partir de ese momento empezó su crecimiento, porque él en su forma de ser, dice la Biblia que era pues un poco enojón, era impulsivo, siempre quería hacer las cosas él rápido y sin pensarlo mucho. Pero cuando el Señor Jesús se acerca a él, su vida comenzó a cambiar de a poco. Y ese fue el primer momento. Después de este momento, la Biblia nos cuenta que Pedro se volvió junto con su hermano y algunas otras personas, comenzaron a seguir a Jesús e iban con él a todas las ciudades que él visitaba y lo vieron hacer milagros y aprendieron de él muchas cosas. Y fue el mismo Pedro quien reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, porque en una ocasión le preguntaron sus discípulos: ¿quién eres tú, Jesús? Le dijeron: ¿Quién eres? Y entonces el Señor Jesús les respondió: ¿quién creen ustedes que yo soy? A lo que ellos contestaron: pues algunos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres el Hijo de Dios. Pero Pedro fue el único que le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y más adelante podemos ver que en ocasiones también Pedro se equivocó, porque tú te acuerdas lo que pasó cuando al Señor Jesús le iban a crucificar. Cuando Jesús les anuncia a sus discípulos que él iba a ser arrestado y después iba a ser crucificado, Pedro, así como te dije hace un momento que era muy impulsivo, le dijo: no, Señor, yo no voy a dejar que nada te pase y yo voy a estar contigo siempre. Pero resulta que en ese día, en esa noche cuando el Señor Jesús fue arrestado, Pedro tuvo mucho miedo
y tuvo tanto miedo que se escondía para seguir a Jesús, pero no quería rebelarse. Y cuando la gente lo vio, decían, ese es uno de los que está siguiendo a Jesús, es uno de sus discípulos. Y él contestó, no, yo no soy, no sé, me estás confundiendo. Y la Biblia nos dice que ¿cuántas veces fue que Pedro negó a Jesús? ¿Tú te acuerdas? Dice que fueron 3 veces, ¿verdad? Y Jesús se lo había anunciado antes y así fue como pasó y lo negó porque él tenía miedo. Pero también nos dice la Biblia que cuando el Señor Jesús resucitó y las mujeres volvieron a donde estaban reunidos los apóstoles a decirles lo que había pasado, el primero que salió corriendo fue Pedro y fue hasta la tumba donde estaba el Señor Jesús para buscar, para ver qué era lo que había pasado, para comprobar lo que estas mujeres decían. Y él vio la tumba vacía y las mantas con las que estaba envuelto el Señor Jesús dobladas. Y entonces él pudo constatar lo que acababa de suceder y que Jesús efectivamente había resucitado. Después de su resurrección, el Señor Jesucristo se quedó todavía algunos días con sus discípulos, dándoles algunas indicaciones finales. Dentro de esas indicaciones les dijo que se quedaran en la ciudad de Jerusalén y que no se fueran de ese lugar hasta que ellos fuesen llenos con el Espíritu Santo. Y ellos así hicieron. Entre los discípulos que se quedaron en ese lugar se encontraba Pedro, y nos cuenta la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo número 2, que cuando estaban todos reunidos orando, de pronto vino un viento fuerte y ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero más adelante nos cuenta algo sorprendente que pasó en la vida de Pedro, y es que te acuerdas que yo te dije que él era un poco enojón y quizás era temeroso, ¿verdad? Porque se escondió cuando el Señor Jesús fue arrestado. Él tenía miedo, pero todo ese miedo que antes tenía, una vez que él recibió al Espíritu Santo, fue transformado, fue cambiado en valor, y fue tanto el cambio que hubo en él que dice la Biblia que en ese momento él se levantó y comenzó a predicar, comenzó a hablarle a una multitud de gente, cuando antes él había tenido miedo de hacer eso, de hablar, de enfrentarse a otros. Una vez que él había recibido el Espíritu Santo, dice que fue lleno de poder. Y entonces ese Pedro que antes era temeroso, impulsivo, enojón, ahora era totalmente diferente. Era otra persona y era alguien que podía compartir el evangelio con valor. Y era tal el cambio que había en él que también nos cuenta la Biblia que en una ocasión iban él y el apóstol Juan a orar. Y en ese camino hacia el templo encontraron a un hombre que era cojo. Y dice que con solo su palabra, porque el hombre les pide dinero o les pide una ayuda y le dicen, no tenemos nada que darte, no tenemos dinero, no tenemos plata ni tenemos oro, pero en el nombre del Señor Jesús tú puedes levantarte y caminar. Y entonces en ese momento el hombre se levantó como si nunca hubiera estado cojo y dice que entró brincando hacia el templo. ¿Te imaginas lo sorprendente que debe haber sido ver eso? Y también nos dice en otras partes de la Escritura que con solo su sombra de él o de Juan, cuando ellos caminaban, la gente era sanada porque estaban llenos del Espíritu Santo. La verdad. Y es muy, muy importante que busquemos este momento, que busquemos llegar así como con Pedro, a ese momento en el que el Espíritu Santo nos bautice y nos llene de poder. No debemos quedarnos como somos, sino que dice la palabra de Dios que debemos ser como la aurora, como la luz del sol que va de a poquito en poquito hasta que llega a su punto máximo y lo ilumina todo. Así dice la palabra que debemos ser
nosotros debemos ser como esa aurora que va de aumento en aumento. Qué historia tan maravillosa la de Pedro, ¿no crees? Pasó de ser un pescador a ser uno de los líderes de la primera iglesia cristiana que existió. Durante todo ese tiempo, desde el momento en el que conoció al Señor Jesús, comenzó a crecer, comenzó a aprender más acerca de Dios, más acerca de Cristo, y llegó al punto en el que él fue bautizado con el Espíritu Santo y lleno de poder, y a partir de ese momento, con ese poder que solamente el Espíritu Santo puede dar, comenzó también a predicar, comenzó a sanar a los enfermos, comenzó a anunciar las buenas nuevas de salvación, y con él junto con los demás apóstoles lideraban a la iglesia cristiana. Así como el apóstol Pedro, nosotros también debemos crecer. Muchos de nosotros hemos nacido en una familia que ya conoce el Evangelio, ¿verdad? A lo mejor tú ya naciste en una familia que asistía al templo con regularidad y te han enseñado desde que eres muy chiquito lo que debes hacer, lo que está bien delante de los ojos de Dios. Pero es muy importante que no te quedes solo con eso, sino que a partir de ahora crezcas en Dios, que cada día busques ser más como Él, busques la forma en que puedes servirle. ¿A ti se te ha ocurrido en qué ministerio puedes servir a Dios? Quizás puedes hacerlo en la música, en la enseñanza. A lo mejor Dios quiere que tú seas un pastor o una ministra, no lo sabemos, pero el que sí sabe todas las cosas es Dios. Y tú, siendo pequeño, siendo un niño o una niña, puedes servir a Dios así, pequeñito. Quizás puedes hacerlo compartiendo a otros el Evangelio. Puedes hacerlo también ayudando en tu iglesia. Quizás en este momento no podemos asistir al templo por la situación, pero cuando volvamos a los templos, entonces podemos servir a Dios a través de la limpieza, de recoger nuestro salón, de apoyar a nuestra familia si ponen el arreglo floral. Todas esas son formas en que nosotros servimos a Dios. Pero sobre todo debemos crecer en el conocimiento de su palabra, porque solamente así vamos a poder hablar a otros. Así que yo te invito a que a partir del día de hoy tú hagas el compromiso con Dios de cuidar tu relación con Él, de crecer cada día y ser fortalecido en su palabra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de escuchar los temas que preparan nuestras instructoras para nosotros, nuestros pastores, porque esa también es palabra de Dios. Y con todas estas cosas nosotros cuidamos de nuestro cuerpo espiritual y cuidamos de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Y de esa manera logramos el crecimiento. Vamos a hacer una oración y a rogarle a nuestro Dios que sea Él quien nos ayude, que sea Él quien nos dirija y quien nos permita crecer cada día más y parecernos cada día más a Cristo, que es el ejemplo perfecto. Cierra tus ojos y hagamos esta oración. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy hemos aprendido acerca de este personaje, Señor, que caminó contigo, de Pedro. Te damos gracias, Señor, porque podemos comprobar a través de su vida cómo tú vas trabajando en cada uno de nosotros poco a poco y nos permites crecer y nos permites conocerte más, Señor, pero que también lo haces porque quieres que nosotros te sirvamos, porque quieres que nosotros podamos, Señor, poner en práctica todas esas enseñanzas que hemos recibido de ti. Te ruego, Dios bendito, que tú permitas que cada uno de los pequeños se esfuercen, Señor, en esa relación contigo. Se esfuercen en leer tu palabra, en orar, en escuchar, Señor, las enseñanzas que tú has puesto en el corazón de tus siervos. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor,
y permítenos ser como esa aurora que va de aumento en aumento y crecer cada día en ti y tener una relación cada vez más estrecha contigo, bendito Señor. Pero sobre todo también que podamos compartir con otros eso que hemos aprendido, que podamos poner esos conocimientos, esa enseñanza que recibimos de ti, ponerla a tu servicio, bendito Salvador. Todo eso te lo suplicamos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Nuestro texto áureo se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así terminamos con nuestro tema del día de hoy. Recuerda que estamos teniendo los días jueves la serie del fruto del Espíritu Santo y los días domingos nuestras escuelas dominicales. No olvides ver cada uno de estos videos y aprender junto con nosotros más sobre nuestro Señor. Dios te bendiga.